a todas y todos, bienvenidos, bienvenidas a la Universidad Salesiana. Me toca el privilegio de conducir el acto de defensa de la tesina de comunicación del aspirante al título de grado de la licenciatura, nuestra querida Cintia Elín Martínez. Este es un momento muy especial, sí, creo que da para un aplauso, ¿no? Bueno, decía, este es un momento muy especial para nosotros porque para la vida universitaria de la comunidad salesiana en general y para Cintia en particular, después de 5 años de dedicación y compromiso con su formación académica, después de un largo y complejo proceso de producción escrita de la tesina y habiendo pasado por la instancia de evaluación de este honorable jurado, ha llegado el momento de su defensa oral y de su graduación. Agradecemos la presencia de autoridades, de cuerpo docente, familiares, amigos, amigas, compañeras, compañeros, equipo técnico de nuestra universidad que han estado junto a Cintia en este recorrido y que hoy vienen a celebrar su graduación. Creo que vamos a coincidir todos y todas que llegar a este momento es un logro de ella, pero que no puede sino pensarse también en términos colectivos. Muchos de ustedes tienen que ver con que Cintia esté parada acá. Bueno, muy bien, les cuento que el acto va a constar de 3 instancias. En primer lugar, Cintia va a tener entre 30 a 40 minutos de exposición sobre los puntos principales de su trabajo de investigación. Yo te aviso cuando falte poco tiempo, como para que vos lo sepas. En segundo lugar, una vez culminada esa exposición, vamos a escuchar la devolución y las preguntas de los miembros del jurado. Cintia va a responder esas preguntas, esas inquietudes, y puede establecerse un intercambio, por supuesto. Recordemos que esta es una instancia pedagógica. Y finalmente, en tercer lugar, el jurado va a retirarse de esta sala para la redacción del dictamen. Nosotros y nosotras descansaremos, tendremos un pequeño receso. Cintia, imagino que no va a respirar en esos minutos que falten para la vuelta del jurado, que va a traer el dictamen y se va a hacer lectura del dictamen y ahí, por supuesto, cuando termine la lectura, Cintia volverá a respirar. Bueno, le voy a presentar al jurado que evaluó la producción escrita y va a evaluar el desempeño de la defensa oral. Claudio Doval, profesor en letras, docente e investigador, está al frente de la Cátedra de Literatura Europea 2, en tercer año de la carrera de comunicación de nuestra casa, cursa la maestría en literatura argentina en la Universidad Nacional del Rosario y entre algunas de sus especialidades de estudio se encuentra el género de la historieta, así que bienvenido, Claudio. En segundo lugar, Laura Orsi, licenciada en Letras, cursa el doctorado, investigadora, es nuestra profesora titular en la Cátedra de Análisis del Discurso del 4º año de la licenciatura en Comunicación, es especialista en Sociolingüística. Bienvenida, Laura. Y en tercer lugar, una histórica, profesora de Historia, investigadora, se desempeña como docente en las cátedras de Historia Argentina 1 y Historia Argentina 2 del 2º año de nuestras carreras de comunicación. Además es miembro del equipo de formación de la Casa Salesiana y coordinadora de extensión académica en la Secretaría de Extensión de la UNISAL. Estoy hablando de Rocío Parga. Dirige además la Diplomatura de Historia Reciente. Bienvenida, Ro. Bueno, Cintia estuvo acompañada durante todo este proceso de escritura y composición de la tesina de grado que hoy va a defender por su director, Joaquín García Insausti, doctor en Historia, docente e investigador de esta casa. Está al frente de las cátedras Metodología de la Investigación, Antropología y de la Consejería de Tesina y Seminario de Tesis. Es el tipo que más sufre en esta casa, pero por eso lo queremos tanto. Bienvenido y gracias, Joaco. Desde la gestión de las carreras estamos muy felices de poder armar estos jurados de lujo, esta dirección, para estas instancias de evaluación de tesinas y trabajos finales, así que muchas gracias por su compromiso de dedicación. Bueno, ha llegado el momento, los y las voy a dejar en presencia y en la voz de Cintia Martínez, aspirante al título de grado de la licenciatura en Comunicación, que va a exponer su trabajo Representaciones sociales sobre las relaciones internacionales durante la Guerra Fría en las tiras de Mafalda 1964-1973. La escuchamos. Todos los que vinieron, al jurado, a la universidad que hizo que esto sea posible de manera presencial. Como acaba de decir Agustín, mi investigación es sobre las representaciones sociales acerca de las relaciones internacionales durante la Guerra Fría que se expresan en las tiras cómicas de Mafalda que se publicaron entre 1964 y 1973. Ya empezamos mal. Ahí está. Bueno, en 1964 Quino, era el seudónimo de Joaquín Salvador Lavado, empieza a publicar Mafalda en el semanario Primera Plana,
donde se incorporaban algunas cuestiones de actualidad, como la situación de la mujer o la situación en China, hasta 1965, donde por algunos problemas de propiedad intelectual empieza a publicar en el diario El Mundo, que era uno de los más populares y modernos de esa época. Las publicaciones van a mantenerse ahí hasta 1967, donde por la censura impuesta durante el gobierno dictatorial de Onganía, va a haber un parate en esas publicaciones durante 6 meses y finalmente en 1968 se retoman las publicaciones en el semanario 7 Días Ilustrados, donde por una cuestión de organización del medio se le exigía que publique que envíe las tiras con 15 días de anticipación, por lo que se alejó un poco de esos contenidos de actualidad que trataba normalmente. Me complicaste con eso. Ahí está. Bueno, Mafalda también se publicó en diversos medios del interior y en otros países de Europa, como Alemania, Francia, España, Portugal, también en México, Uruguay, Brasil, e incluso en China y en Japón. Bueno, pero ¿quién y qué es Mafalda? Como producto cultural es una referencia ineludible de nuestro imaginario cultural, y como personaje ha sabido dar cuenta de las preocupaciones más recurrentes de los jóvenes y las jóvenes de la década de los 60 y de los 70 de clase media en Argentina. Bueno, es una niña rebelde, contestataria, comprometida con la democracia, con la paz y también comprometida, bueno, con una realidad latinoamericana donde busca representar estos excluidos del orden. Por todo esto, creemos que, bueno, que es importante, como dijimos, analizar las representaciones sociales sobre las relaciones internacionales durante la Guerra Fría que se muestran en la tira, y más específicamente las representaciones sobre los regímenes enfrentados, capitalismo, comunismo, las representaciones sobre el accionar de la ONU como mediadora entre estos bloques y, bueno, sobre la carrera armamentista y, por último lugar, el papel de Argentina como país periférico frente a los conflictos que se están dando en todo el mundo. Para entender un poco de todas estas cuestiones políticas, históricas, sociales a las que hace alusión Mafalda en sus tiras, consideramos necesario hacer como una breve contextualización sociohistórica desde 1945, con el fin de la Segunda Guerra Mundial y el comienzo de la Guerra Fría, hasta 1973, que es cuando Quino decide ponerle fin a la tira en medio del contexto agitado que se estaba viviendo a nivel nacional. Por una cuestión de organización lo vamos a dividir a nivel nacional e internacional, pero como vamos a ver, todo está en interdependencia. A nivel internacional, sabemos que en 1945 termina la Segunda Guerra Mundial con la victoria de los aliados sobre las potencias del eje, y también se da la Conferencia de Yalta, donde se crea la Organización de las Naciones Unidas para sustituir a la Sociedad de las Naciones. Además, durante este periodo, desde 1945 a 1951, se da una reestructuración de las relaciones políticas y la estructura social del mundo y se crean dos bloques. Por un lado, un bloque occidental que tenían regímenes de gobierno y económicos capitalistas que se nuclean bajo la OTAN, y por otro lado, un bloque oriental con regímenes de gobierno y económicos comunistas que se nuclean bajo el Pacto de Varsovia. A partir de este momento, estos dos bloques se van a dividir el mundo y van a enfrentarse durante lo que resta del siglo XX por expandir su área de influencia y su hegemonía alrededor del mundo. Bueno, las diferencias ideológicas y políticas que tenían estos dos bloques dieron lugar a decenas de enfrentamientos a lo largo de todo el siglo, como podemos mencionar los más relevantes, quizá la Guerra de Corea, la de Vietnam, la crisis del Congo, la Revolución Cubana, la ruptura sino-soviética. Y además van a surgir numerosos movimientos culturales y contraculturales como la Primavera de Praga o el Mayo francés, donde ciudadanos, estudiantes y obreros se manifestaron contra la sociedad de consumo, el autoritarismo y el imperialismo. También durante estos años ocurre la Revolución Cubana, donde se dan paso de ideas de izquierda, de movimientos de izquierda en Latinoamérica que buscaban un poco transformar la realidad que había en todo el territorio, en la región. También tiene protagonismo la carrera armamentista, ya que luego de 1945, con el bombardeo de Hiroshima y Nagasaki, empieza a manifestarse este poder destructivo de las armas nucleares y también, obviamente, cada bloque, y principalmente las potencias, empiezan a desarrollar armamentos cada vez más potentes. Por lo que empieza a generarse este temor en la sociedad de que se genere una guerra nuclear a nivel masivo que termine con consecuencias catastróficas para la humanidad en general, y empiezan a aparecer también movimientos y tratados por la paz. También durante este periodo tiene un gran protagonismo la carrera espacial, donde ambos bloques compitieron en materia tecnológica y cultural por explorar el espacio.
El primero, bueno, fue Rusia, que envió el programa Sputnik e inmediatamente contestó o respondió a Estados Unidos con sus satélites Explorer 1, la creación de la NASA, y finalmente en 1969 envía a su primer hombre a la Luna en la misión Apolo 11. Por todo esto, consideramos que la Guerra Fría fue un enfrentamiento social, político, económico, mediático, ideológico e incluso en algunos casos fue un enfrentamiento bélico, aunque las principales potencias enfrentadas nunca se enfrentaron de manera directa. Bueno, a nivel nacional sabemos que luego de la Guerra Fría, la división que se hace en el mundo de las principales potencias, los dos bloques, Argentina queda alineada con bajo la órbita estadounidense. Bueno, a partir de este momento, Estados Unidos va a tener una fuerte intervención en todos los gobiernos que se ven en Argentina durante el siglo XX, pero para entender un poco todas estas dinámicas es preciso retrotraernos hacia las primeras dos presidencias de Perón, entre el 1945 y 1955. El peronismo fue uno de los primeros gobiernos que le dio participación a las masas, donde se involucraron hombres y mujeres de distintos sectores sociales, incluso las clases subalternas, lo que generó una reacción por parte de los sectores conservadores y más poderosos que buscaban frenar un poco este proceso de participación democrática. Por lo que hicieron un golpe de Estado autodenominado Revolución Libertadora, donde lo que se buscaba era prohibir el peronismo por completo y como resultado se gestó una fuerte resistencia peronista que va a ir cobrando protagonismo durante los próximos años. Bueno, esta lógica de democracias tuteladas alternadas con gobiernos democráticos se va a mantener hasta 1973, justamente con el objetivo de que el peronismo no participe de la política de ninguna manera. Y la Revolución Libertadora se va a extender hasta 1958. Cuando hay una crisis económica, se llama elecciones y gana Frondizi. Frondizi gana con los votos del peronismo, ya que había hecho un pacto secreto con Perón en el que se comprometía a levantar la proscripción. Sin embargo, esto no lo cumple y se gana la enemistad de peronistas. Esto hace que la resistencia peronista cobre más peso, aumente la conflictividad, la violencia, y en medio de todo esto Frondizi responde con el Plan Conintes, donde busca recuperar el orden social. El Plan Conintes fue como el inicio de una política sistemática donde las Fuerzas Armadas buscaban frenar un poco este enemigo interno que consideraban que era el comunismo. De esta manera, las Fuerzas Armadas argentinas reinterpretaron el conflicto peronismo-antiperonismo según la lógica comunismo-anticomunismo. Bueno, en 1962, otro golpe de Estado, asume Guido, debido a la ley de acefalía. Guido era un civil que acataba las órdenes impuestas por las Fuerzas Armadas. Y en el 63 hay nuevas elecciones donde gana Ilia. Sin embargo, Ilia gana con muy poco porcentaje de votos porque los principales líderes, que eran Perón y Frondizi, no podían participar. Este poco apoyo, poca legitimidad, hizo que aumenten los conflictos, a la vez que se abrían paso ideas de izquierda favorecidas por los movimientos de liberación que se estaban dando en todo el mundo y las ideas de la Revolución Cubana. Debido a todo esto, en 1966, un nuevo golpe de Estado, otra dictadura autodenominada Revolución Argentina, que coincide casi de manera exacta con el periodo de publicación de Mafalda, ya que se extiende de 1966 a 1973. Este periodo, el politólogo Guillermo Donner lo define como un Estado burocrático autoritario, donde se anularon estos mecanismos democráticos para recuperar un orden que ellos consideraban que estaba perdido y obviamente garantizar la subordinación de los sectores populares. Bueno, la Revolución Argentina, autodenominada Revolución Argentina, también implementó la doctrina de seguridad nacional que había sido creada por los Estados Unidos para que las Fuerzas Armadas de países latinoamericanos garantizaran el orden y frenaran ese avance de la infiltración marxista, como ellos lo llamaban. Además, se caracterizó por un fuerte autoritarismo, que era el mecanismo que usaban para anular la democracia, y una gran censura en los medios de comunicación, las artes y las producciones culturales. También, ni bien asume Onganía, eliminó la división de poderes y obviamente se vieron limitados los derechos civiles, sociales y políticos. En medio de todo este contexto también aparecen conflictos sociales, movimientos estudiantiles y obreros como, por ejemplo, la Noche de los Bastones Largos o el Cordobazo, y nuevos grupos opositores como el Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo, el Partido Comunista, el Partido Socialista Argentino y obviamente la oposición peronista que estaba siendo cada vez más masiva. Finalmente, en 1973 se vuelve a las urnas, se llama elecciones, pero no podía participar, por lo que gana la fórmula de Cámpora y Solano Lima, con el lema o el eslogan Cámpora al gobierno, Perón al poder. Con este retorno a la democracia,
Lo que sucede es que empiezan a manifestarse cada vez más los conflictos sociales, el descontento social y obviamente las fracturas que existían dentro del mismo peronismo. Por lo que 3 días después de la masacre de Ezeiza, Quino decide dejar de publicar Mafalda y se retira de los medios para siempre, y 3 años después, en 1976, se exilia con su familia en Milán. Sin embargo, durante alrededor de 10 años, Quino supo dar cuenta de una realidad social y política que estaba ocurriendo acá en nuestro país y alrededor de todo el mundo, que por eso consideramos importante y relevante analizar en este trabajo. Pero antes de eso, aclaré un poco el estado de la cuestión. La dividimos en 3 ejes. Por un lado, bibliografía que tiene que ver con el periodo de Guerra Fría, que nos permite entender todo este contexto, sobre todo lo relacionado con la ONU, la carrera armamentista y el papel de la Argentina. Acá, por ejemplo, si bien seleccionamos muchos otros, pero vamos a mencionar Historia del siglo XX de Eric Hobsbawm y Guerra Fría, lecturas de la izquierda sobre un mundo bipolar de María Zurita. También elegimos bibliografía que tiene que ver con todo el género historieta y su potencial como una herramienta de denuncia política a través del humor, de la sátira. Acá seleccionamos, por ejemplo, Historietas a diario de Martiniano y Prunes y Leyendo historietas de Oscar Steinberg. Y por último, los trabajos que se han hecho de Mafalda desde el campo de la comunicación, la historia, la sociología o la política. Por ejemplo, la investigación de Cose, Mafalda, Historia Social y Política, y la investigación de Catá, Así es el discurso Mafalda. Bueno, en cuanto al marco teórico, tomamos 2 perspectivas. Por un lado, el análisis del discurso y la historia cultural, que nos va a permitir entender un poco la idea de discurso y de representaciones sociales. Y por el otro lado, diferentes aportes que han hecho autores sobre el papel de Latinoamérica en relación al resto del mundo. Bueno, elegimos estudiar el discurso porque es parte y es instrumento de la vida social. Además, se construye en interdependencia con los contextos en los que se produce y, por último, también nos permite dar cuenta de ciertas características socioculturales o de la visión que tienen del mundo determinados grupos sociales en determinado momento histórico. En este sentido, por ejemplo, Mafalda da cuenta de la visión que tienen sobre las relaciones internacionales los jóvenes de clase media de la Argentina de aquella época. En cuanto a representaciones sociales, tanto Reiter como Chartier, Reiter desde la sociolingüística y Chartier desde la historia cultural, hacen una definición similar. Serían las imágenes mentales que tiene un hablante de una comunidad lingüística sobre determinada cosa, proceso o evento, y sería el resultado de estímulos que provienen del exterior, que entran en contacto con nuestras creencias previas y dan como resultado la visión que nosotros tenemos de la realidad, de todo lo que nos rodea. Bueno, en cuanto a los aportes teóricos sobre el papel de Latinoamérica en relación al resto del mundo, si bien no constituye un conjunto teórico acabado en sí, nos permiten un poco problematizar toda esta situación que vamos a dar cuenta en las tiras. Por un lado, elegimos el aporte de Prebisch, que es un teórico de la dependencia, que hace una distinción entre centro y periferia. La periferia serían aquellos países que tienen un rol subordinado en la producción y que se encargan de exportar sus materias primas al centro, mientras que el centro son aquellos países que obviamente ostentan el desarrollo industrial, la producción de manufacturas, gracias al monopolio de la tecnología y a las materias primas, los recursos que vienen de la periferia. A todo esto, Wallerstein agrega el concepto de semiperiferia como un punto intermedio. Serían aquellos países que cuentan con el beneplácito del centro para su industrialización, pero siguen siendo economías exportadoras. Además, Wallerstein, desde su teoría Sistema Mundo, agrega que estos intercambios desiguales producen una constante recreación del subdesarrollo. Y por último, tomamos el aporte de Aníbal Quijano, un pensador decolonial, que dice que todas estas cuestiones, esta estructuración desigual, se refleja también en cuestiones epistemológicas, culturales y raciales. Bueno, en cuanto al marco metodológico, examinamos la totalidad de las tiras, que suman 1908. De ese total, seleccionamos 166 por su vinculación temática con lo que nos interesa analizar y las procesamos mediante el software Atlas-T, donde asignamos etiquetas a cada una. Y luego, obviamente, en la investigación, en la tesina final, solo incluimos las que nos resultaban más significativas, obviamente por una cuestión de extensión. Bueno, también es importante resaltar que las representaciones sociales que vamos a ver en Mafalda se construyen de manera dialógica entre la interacción entre Mafalda y el resto de los personajes, donde cada uno de estos personajes representa de manera estereotipada cierto sector o postura dentro de la clase media. Por ejemplo, Mafalda es el personaje más altruista de la tira, representa el inconformismo, la denuncia permanente a las injusticias sociales, a las políticas que atentan contra la democracia. Después tenemos el personaje de Felipe, que si bien
muchas veces está de acuerdo y tiene una postura ideológica similar a la de Mafalda, suele ser más inocente o más tímido a la hora de expresar lo que piensa, lo que sienta, lo que piensa o lo que siente. Después tenemos el personaje de Miguelito. Él está representando un sector de la clase media bastante desinteresado, individualista, poco empático. No le interesa demasiado lo que pasa a su alrededor, sino que vamos a ver que muchas veces busca su propio beneficio. Después tenemos el personaje de Manolito y de Susanita, más a la derecha. El personaje de Manolita representa un sector inmigrante, mercantilista, preocupado por enriquecerse, por hacer crecer su negocio. También muchas veces es representado como el gallego bruto, que era una figura muy común en el siglo XX. Y el personaje de Susanita, que representa el conformismo. Para ella está bien el mundo como está, es una defensora del status quo, de las buenas costumbres, del rol de la mujer en la casa, y muchas veces también suele ser egoísta, racista y bastante materialista. Y por último, el personaje de Libertad. Es el más reformista, progresista de todos. A diferencia de Mafalda, suele ser más intolerante con las opiniones ajenas o diferentes a las de ella. Y representa un sector de la juventud que estaba cobrando peso en nuestro país y alrededor de todo el mundo, que apoyaba una socialdemocracia como un punto intermedio entre ambos regímenes, el comunismo y el capitalismo. Bueno, ahora sí arranco con el análisis en sí. El primer eje tiene que ver con las representaciones sobre la Guerra Fría, el mundo bipolar. Lo dividimos en tres partes. Por un lado, las representaciones que se hacen sobre los regímenes enfrentados, las principales ideas sobre el comunismo y el capitalismo. En segundo lugar, las representaciones sobre el rol de China, sobre todo luego de la ruptura sino-soviética a fines de los 50. Y por último, las vinculaciones que se dan entre los bloques. Antes de hablar de los regímenes, es importante aclarar que lo que hace Quino es una propuesta superadora del antagonismo capitalismo-comunismo, a su crítica va más bien al sistema mundial en general. Por ejemplo, como podemos ver en la primera tira, el papá de Mafalda se queja de que no hay peor desgracia que la plaga de hormigas, a lo que Mafalda le hace escuchar la radio y poner en perspectiva sus problemas personales con lo que estaba pasando alrededor del mundo para que se dé cuenta que eso no era nada. Y se nombran algunos casos puntuales como la guerra de Vietnam o las luchas anticolonialistas en Argelia. Salud. Después, bueno, también es bastante común una cotidianidad o una naturalización de los conflictos que ya forman parte de la vida cotidiana, son moneda corriente en la sociedad, tanto Argentina como alrededor del mundo. Me fui. Lo que genera cierto cansancio o hartazgo social, que lo vamos a ver a lo largo de varias tiras. La sociedad ya está harta del clima de violencia que se estaba viviendo a diario. Y por último, también es bastante común esta analogía que se hace del mundo enfermo. Mafalda va a todos lados con su globo terráqueo, al que cuida como si se tratara del mundo real y que ella considera que está enfermo. Esta situación se repite a lo largo de varias tiras durante los 10 años de publicación. Ahora sí, en cuanto a las representaciones sobre los regímenes, la bipolaridad es un tema bastante frecuente en las tiras. El comunismo se lo suele representar como un peligro o una amenaza. También se le atribuye la responsabilidad por la situación que está atravesando el mundo. Por ejemplo, en la primera tira atenta directamente contra Marx. Y en la segunda tira también se lo considera como un obstáculo para el correcto funcionamiento de la democracia, donde se compara, por ejemplo, la sopa con el comunismo. La sopa era un plato que el que leyó alguna vez Mafalda sabe que Mafalda detestaba. También muchas veces se lo representa como una enfermedad. Por ejemplo, en la primera tira Mafalda dice que el mundo tiene un comunismo que vuela, también retomando esa analogía del mundo enfermo. Y en la segunda tira, el personaje de Miguelito, en este caso, se decepciona al darse cuenta que la vacuna contra la polio no lo protege contra ideas de izquierda. También se lo menciona a Fidel Castro como un cretino, aunque en realidad esta tira no es tanto una crítica al comunismo en sí, sino a la censura que estaba siendo impuesta durante el gobierno de Onganía a cualquier idea disidente o que se acercara más a la izquierda. También, se mencionan los términos socialismo y comunismo casi como sinónimos, aunque en realidad el término socialismo es más usado por el personaje de Libertad, que como dijimos era más progresista, para hacer alusión a ideas más abstractas o filosóficas. Ella, suele tener una visión bastante utópica del socialismo, no lo ve como una amenaza, como algo negativo, sino más bien como un sistema al que le gustaría alcanzar, pero lo ve poco factible, o mismo la tira lo representa como un régimen poco factible, ya que ideas muy en boga como la eliminación de las clases sociales o la revolución del proletariado nunca llegaban a materializarse. También se lo menciona Utant, que fue el secretario general de la ONU entre el 61 y el 71. Su rol se lo representa coherente al funcionamiento de la ONU, podemos ver que no era demasiado determinante, sino que tendía a ser ignorado.
Y en cuanto a la carrera armamentista, bueno, como dijimos, los principales países empezaron a desarrollar cada vez armamentos más desarrollados, más potentes. Para que nos demos una idea, entre el 55 y el 89 hubo un promedio de 55 ensayos anuales alrededor del mundo. Porque existía este miedo en parte de la sociedad en general que veía a la guerra nuclear como una amenaza inminente, latente, que podía desatarse en cualquier momento y terminar de un día para el otro con la humanidad. Todo esto, sumado a la crisis de los misiles, que fue quizás el momento de más tensión en este sentido, hace que surjan diversos tratados para la paz y movimientos antinucleares, como los grupos ecologistas que estaban preocupados por las consecuencias ambientales de estos ensayos, o los hippies con su lema Make Love, Not War. Sin embargo, Mafalda representa a estos intentos por lograr el desarme por la vía diplomática como poco efectivos, porque en realidad no se condecía con lo que estaba pasando realmente y en realidad solamente servía para ensalzar estas grandes personalidades que se proclamaban en contra. Bueno, como síntesis parcial de este capítulo, entonces vemos a la ONU como una entidad con poca capacidad de acción, que servía como un campo de disputa entre los bloques, la guerra nuclear como un evento inminente que podía terminar con la humanidad, y Quino a su vez lo que hace a través de todas estas tiras es argumentar a favor del desarme. Dice que ya no alcanza como con leer de manera pasiva, sino que invita a tomar acción a través de todo esto, involucrarse para evitar que haya un desastre a futuro. Bueno, en cuanto al último eje, tiene que ver con las representaciones que se hacen sobre Argentina, la dependencia y la Guerra Fría. En primera parte vamos a analizar la dualidad centro-periferia, norte-sur y desarrollo-subdesarrollo. En segunda instancia, las representaciones sobre la situación interna, los conflictos que se están viviendo debido a las crisis sociales y económicas, la desocupación, la pobreza y la lucha contra lo que las fuerzas armadas consideraban grupos subversivos comunistas. Y en última instancia vamos a analizar un poco las representaciones sobre la dictadura, la censura y la respuesta social que todo esto generó. Bueno, vamos a ver que Argentina es representada en todas las tiras que tratan el tema como en una situación de dependencia frente a las grandes potencias. Mafalda considera que esta situación se refleja también en el plano de lo ideológico. Por ejemplo, en la primera tira se juega también con lo gráfico, con lo visual. Ella sostiene que los países del norte son los que detentan las grandes ideas para el progreso, para el desarrollo, mientras que los países del sur son aquellos que se nos caen las ideas por vivir cabeza abajo. Si bien acá se apela al humor, es una crítica al sistema. También en la segunda tira se hace una analogía con las categorías del boxeo. Mafalda considera que Argentina es un peso mediano, lo que se parece al concepto de semiperiferia de Wallerstein, ya que en esa época Argentina tenía una creciente industrialización, producto de políticas desarrollistas y demás, pero seguía siendo una economía exportadora. Bueno, además esta condición subalterna se reflejaba en todos los aspectos de la vida social, incluso en la manera que la clase media se autopercibe a sí misma. Por ejemplo, como país subdesarrollado siempre tendíamos, incluso hoy tendemos a imitar los modelos del centro en cuestiones muy cotidianas, y es lo que queda reflejado acá con el personaje de Susanita, que dice que nada es bueno si no es aceptado en Europa y en Estados Unidos. Y en contraposición a Susanita tenemos a Libertad, que representa todo lo contrario. En esta tira hace una crítica al colonialismo, dice que en realidad la construcción social del norte y del sur es en realidad una construcción social creada por la cartografía tradicional que perpetúa estas relaciones de poder y de dominación. Bueno, en cuanto a lo que se está viviendo en Argentina, obviamente se da en interdependencia con lo que se vivía en el mundo. Como dijimos, Onganía al asumir elimina la división de poderes y prohíbe todos los partidos políticos, por lo que Mafalda en esta tira se ríe con ironía al darse cuenta que la definición de democracia del diccionario no tenía nada que ver con lo que estaba pasando realmente acá. Además, durante los gobiernos dictatoriales hubo grandes crisis sociales, gremiales, económicas. Onganía devaluó un 40% de la moneda. Es lo que habla acá Manolito cuando dice que vivimos una crisis social y gremial. También se hace referencia a la fuga de cerebros, que fue una de las consecuencias de la Noche de los Bastones Largos, donde se reprime a docentes y estudiantes de la UBA. Y como consecuencia, muchos intelectuales y científicos abandonan el país, lo que significa un gran retroceso para nuestro país en materia científica. Y acá se lo menciona Mafalda, dice que ella no quiere irse del país como todo aquel que termina una carrera.
también habla un poco del descontento social que se está viviendo y las pocas oportunidades que percibía la gente, ¿no? También hay un gran descreimiento en la política, producto del malestar social. Muchas veces a los funcionarios, lejos de considerarse los líderes, se los veía como incapaces, ineficientes e incluso poco honestos. Por ejemplo, en esta tira, Mafalda escucha a sus papás diciendo que van a ir a ver buenos actores y en vez de ir al teatro ella piensa que van a ir al Congreso de la Nación. Todo este malestar social obviamente deriva en conflictos que son reprimidos y censurados. Por ejemplo, en esta tira, Mafalda señala la cachiporra del policía y se juega desde lo gráfico, ya que no es ella la que termina la oración. Esto puede hablar un poco también de la censura, sino el mismo policía dice, este es el palito de abollar ideologías. Bueno, en cuanto a las representaciones sobre la dictadura y la censura, como dijimos, la censura abarcaba todas las esferas de la vida social, incluso las producciones culturales. Muchas películas que hicieran cualquier mínima alusión al comunismo o a ideas de izquierda eran censuradas o recortadas o retiradas totalmente de circulación. También fueron muy comunes las torturas y los delitos de lesa humanidad, donde, bueno, con ejércitos entrenados en las escuelas de las Américas del Panamá, donde eran instruidos en métodos de tortura, secuestro y detención de opositores. Bueno, y para terminar este eje, dijimos entonces que todos los personajes están de acuerdo en que Argentina tiene un rol periférico en relación con el resto del mundo. También es importante ver cómo Quino pudo evitar esta censura y conservar su lugar en los medios de comunicación gracias al uso del humor y las críticas que él disfrazaba con la ingenuidad de los personajes que tenían en teoría 7 años. Y también es importante reconocer que él también es una propuesta superadora, ya que no defiende a uno u otro partido político, sino que su crítica va a la política en general. Bueno, y para ir ya cerrando, sabemos que Quino creó una tira crítica, cómica, comprometida con la realidad política y social de mediados del siglo XX, donde se reflejan los conflictos a partir del humor, la ironía, como dijimos, la ingenuidad de los personajes, donde cada personaje representa de forma estereotipada, porque obviamente nadie es 100% Susanita o 100% Mafalda, las posturas dentro de la clase media de los 60 y los 70. En el eje 1 vimos cómo se busca superar esta dicotomía del capitalismo y del comunismo, cómo Mafalda se opone a la violencia y se compromete con la paz y con la democracia, y cómo los medios de comunicación dan cuenta del clima de época y de las contradicciones mismas de la Guerra Fría. En el eje 2 vimos esta poca capacidad de respuesta o de acción de la Organización de las Naciones Unidas y la amenaza que representaba la carrera armamentista para toda la humanidad, donde muchas generaciones crecieron con este miedo de que estalle de un momento al otro. Eso lo menciona Hobsbawm. En el eje 3, por último, vimos esta mirada crítica hacia la Argentina en el orden mundial, hacia la división internacional del trabajo, la política y la influencia que tenían las grandes potencias sobre los países periféricos. Y también a nivel local se hacen, obviamente, críticas al autoritarismo y la censura. Para ya cerrar, bueno, vemos que Mafalda, como producto cultural, nos permite hacer una lectura del pasado, permitió que muchas generaciones se replanteen o construyan nuevas formas de pensar cuestiones universales como la paz, los derechos humanos, la violencia, la democracia, las injusticias. Bueno, y eso sería todo. Gracias. Querido director de cine de la Tesina, y después escuchamos el dictamen de la voz de profesor. Bueno, de mi parte, cortito, porque la verdad que no es momento, es el momento de Cintia y creo que es lo que todos estamos esperando. En primera instancia agradecerte porque, bueno, uno ha estado siempre de tu lado y es la primera vez que tengo el honor de estar de este lado y todo este proceso, uno nunca deja de aprender. Así que te quiero agradecer a vos por darme la oportunidad de seguir aprendiendo y seguir mejorando para vos y, bueno, para el resto, para quienes sigan después. Y, por supuesto, también al jurado por la tarea de revisión y por, bueno, todas las sugerencias y la predisposición al momento de seguir también en este proceso de aprendizaje, de evaluación y, bueno, de construcción colectiva de conocimiento. Y nada, ahora sí, no sé si cedemos. Bueno, buenas tardes otra vez. Bien, siendo las 18 horas del 3 de noviembre de 2021, en nuestra calidad de jurados encargados de evaluar la tesina de licenciatura en comunicación presentada por la alumna Cintia Martínez y dirigida por el doctor Joaquín García. 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 García
con suspenso y todo. La tesina presentada por la alumna Cintia Martínez, titulada Representaciones sociales sobre las relaciones internacionales durante la Guerra Fría en las tiras de Mafalda, 1964-1973, se presenta como un intento exitoso de describir y explicar las representaciones sociales sobre las relaciones internacionales en el contexto de la Guerra Fría, presente en las tiras de Mafalda entre los años 1964 y 1973. Y se propone identificar las representaciones acerca de los regímenes políticos enfrentados en la Guerra Fría y el rol de la ONU, reconstruir los ejes en torno a los cuales se estructuran las críticas al rol de la ONU y de la carrera armamentista, nuclear y, por último, caracterizar el lugar que se le atribuye a la Argentina como país periférico en relación a los conflictos del centro. Solamente la máquina de Javier va para arriba cuando tiene que ir para abajo. La superestructura es acorde con el género textual. El trabajo está estructurado en 7 capítulos. El primero de ellos corresponde a la introducción y el último a las reflexiones finales. La formulación lingüística es precisa y el uso de terminología es riguroso. El registro es adecuado y el estilo es claro. En la introducción presenta el tema, el autor objeto de estudio, Quino, y una contextualización histórica imprescindible toda vez que se requiere establecer un contexto de producción y una interpretación como la que se propone. En el segundo capítulo se aborda el estado de la cuestión y se estructura de manera adecuada y en 3 ejes. En el primero se desarrolla una de las ideas centrales para la que será el análisis en relación a la Argentina como país periférico, con una selección bibliográfica adecuada y pertinente, entre los que se pueden mencionar Hobsbawm, Buschrucker, Zurita, Espinosa, Paredes. En el segundo eje se describe el género historieta y el humor como estrategia de denuncia política. Sobre este aspecto, la bibliografía que presenta es adecuada y valoramos la incorporación de los textos sugeridos. En el tercer eje se abordan las investigaciones realizadas en relación con Mafalda desde los diversos campos del saber propio de la naturaleza multidisciplinar del producto cultural analizado. El tercer capítulo presenta el marco teórico que conjuga la teoría de las representaciones sociales con autores y aportes plasmados en el apartado 3.1.2, Sistema Internacional, Centro y Periferia, tanto por la relevancia como por la pertinencia del objeto a analizar. También en este capítulo se desarrollan los aspectos metodológicos de los que destacamos la estricta sistematización de las tiras seleccionadas y especialmente en este punto la coherencia con la que la tesista ha podido poner en diálogo las categorías de análisis provenientes de diferentes disciplinas, tomando en estas líneas de indagación principios explicativos y categorías empíricas que han podido ser funcionales al modelo de análisis propuesto. Finalmente, señalamos, en este sentido, la presencia de la especificidad y de los elementos que componen al género historieta, como de las particularidades que se dan en la tira cómica de un periódico. En los capítulos 4, 5 y 6 se desarrolla el análisis orientado a la lectura, mencionado en los objetivos específicos de la tesina. En el capítulo 4 se ocupa de las representaciones sociales sobre los regímenes en el rol de Cintia y las relaciones, el rol de China, las relaciones entre los bloques y la cortina de hierro. Los encuentros producidos entre las potencias enfrentadas y la carrera espacial, tópicos de la década del 70. En el capítulo 5 presenta las representaciones sociales acerca de la ONU y su rol de mediación y la problemática de la carrera armamentista nuclear. Por último, en el capítulo 6 aborda el rol de la Argentina en el contexto de la Guerra Fría durante los años de publicación de la historieta, coincidentes con el recorte temporal establecido en el título. Su lugar frente a las potencias en torno a distintas dicotomías centro-periferia, desarrollo-subdesarrollo, capitalismo-comunismo y finalmente la dictadura, la censura y la subversión.
Finalmente, en el capítulo 7 tiene lugar el planteo de las conclusiones que responden a los objetivos propuestos. Los resultados muestran la operatividad, sobre todo en la síntesis realizada, y dinámica del análisis en su conjunto y se presentan con detalle y congruencia, tanto en lo que respecta a su base empírica, con una sola mano, bueno, más suspenso. Más suspenso. Estamos. No sé por qué no puedo. No puedo. Sí. Ahí está. Como en lo que atañe a su imbricación, constituyendo una contribución al objeto de estudio. En definitiva, el jurado conformado por los profesores y las profesoras Claudio Doval, Laura Orsi y Rocío Parga consideran aprobada esta versión de la tesina Representaciones Sociales sobre las Relaciones Internacionales durante la Guerra Fría en las tiras de Mafalda 1964-1973. En relación con la defensa oral y pública, el jurado destaca que la tesista realizó una exposición muy clara y ordenada, atendiendo a los puntos centrales de su investigación. En el desarrollo de su exposición puso de manifiesto sólidos conocimientos teóricos, precisión terminológica, un amplio manejo del tema y aptitudes didácticas. Asimismo, respondió con solvencia las preguntas realizadas por el jurado. Por todo lo expuesto, el jurado aprueba la tesina de la alumna Cintia Martínez con la calificación 10. No terminé. Hay más. Quisiéramos destacar la disposición de Cintia para incorporar las recomendaciones realizadas por este jurado y fundamentalmente para comprender que el proceso de escritura y la defensa de las tesinas es una instancia de aprendizaje. Felicitaciones, Cintia. Voy a agregar algo, si me permite el director y mis compañeros del jurado, que no está en el dictamen, que es el placer de haberte acompañado en este proceso, como decía Agustín. Es un orgullo, un honor para esta casa contarte como una flamante egresada. Gracias. Felicitaciones. Y felicitaciones al director. Bueno, gracias. Gracias a Joaquín, es un trabajo de los dos. La verdad es que no podría haber elegido mejor director y acompañante en todo esto. Gracias al jurado, a todos, a mis amigos, a mi familia, a todos. Gracias por estar acá y vamos a festejar.